Te reto a adentrarte en el mundo oscuro y misterioso de las historias y leyendas de Honduras. Aquí, en este país centroamericano, donde el viento susurra secretos y las sombras esconden historias que te harán helar la sangre. Escucharás relatos de fantasmas, de muertos vivientes, criaturas de la noche y cosas que es mejor no mencionar por el momento. Estas no son solo historias, son experiencias que el pueblo ha contado por generaciones, cargadas de terror al extremo. Apaga las luces, enciende una vela y ponte los audífonos, prepárate y protégete, porque si no lo haces, mejor no escuches. En esta ocasión les traemos 3 historias muy buenas para los amantes del misterio y del terror. Dejamos al final la que creemos es la más aterradora y la más conocida al norte de Honduras. Si alguna de ellas te gusta, pues dale me gusta, suscríbete y comparte. Comenzamos. El misterio de las pilas. En un rincón remoto de las montañas de Honduras existe un lugar conocido como Las Pilas, donde la inocencia de una joven desató fuerzas oscuras que dejaron huella en el alma de quienes lo habitaron. Prepárate para adentrarte en esta historia si tienes el valor. Las Pilas es una de las leyendas más escalofriantes de Honduras, una narrativa que mezcla la crueldad humana con un castigo divino que aún provoca escalofríos a quienes la escuchan. Este paraje, rodeado de verdes colinas y bosques frondosos, es famoso por su serenidad bajo el sol, pero también por los secretos que guarda cuando cae la oscuridad. La historia se remonta al año 1945, cuando vivía en Las Pilas una joven llamada Martina, cuya belleza era tan extraordinaria que parecía salida de un cuento. Su cabello negro como el carbón, sus ojos profundos como lagunas y su carácter amable la hacían destacar entre todos. Ella vivía con su madre, una mujer sencilla y trabajadora, dedicada a cultivar maíz y llevar los productos al mercado del pueblo vecino. Juntas recorrían largos senderos llenos de polvo y piedras, cargando canastos pesados. Sin embargo, la gracia de Martina no pasó desapercibida para 2 hombres del pueblo, Ramiro y Anselmo, individuos de mal corazón que comenzaron a acosarla cada vez que la veían pasar. Desde silbidos groseros hasta insultos desde lejos, intentaban llamar su atención, pero Martina siempre los ignoraba con dignidad. Un día, frustrados por su indiferencia, Ramiro murmuró: «Esta muchacha es demasiado orgullosa». «Orgullosa o no, yo la haré mía, ya lo verás», respondió Anselmo con una sonrisa torcida. Decididos a cumplir su propósito, los 2 hombres observaron cuidadosamente los movimientos de Martina. Sabían que pronto tendría que ir sola al mercado porque su madre estaba enferma. Esa sería su oportunidad. La tarde señalada, Martina regresaba del pueblo con su carga de mercancías cuando, al cruzar el solitario camino de Las Pilas, los hombres la interceptaron. Salieron de entre los arbustos y bloquearon su paso. «Tranquila, preciosa, solo queremos charlar un momento», dijo Ramiro con una risa burlona. «Déjenme en paz, no me toquen», gritó Martina, forcejeando para liberarse. Pero Ramiro y Anselmo la sujetaron con fuerza, la ataron con sogas y la metieron en un saco grande, cargándola sobre el lomo de un burro. Planeaban llevarla a una cueva oculta en las montañas, donde nadie pudiera escuchar sus gritos. Sin embargo, mientras avanzaban, algo extraño comenzó a suceder. El saco donde Martina estaba empezó a moverse violentamente. Un viento helado los envolvió y un zumbido siniestro emergió del interior. «¿Escuchaste eso, Ramiro?», preguntó Anselmo temblando. «No seas cobarde, es solo la chica moviéndose. Sigue caminando», respondió Ramiro, aunque su voz traicionaba su nerviosismo.
De repente, el saco se rasgó desde adentro y una nube densa y brillante escapó de él. Ambos hombres quedaron paralizados cuando, al abrirlo, vieron que Martina había desaparecido. En su lugar, una enorme serpiente con escamas doradas y ojos incandescentes los miraba fijamente. La criatura levantó su cabeza y con una voz grave y resonante les dijo: «Por vuestra crueldad recibiréis el castigo merecido». Ramiro y Anselmo soltaron el saco y huyeron despavoridos, pero la niebla los persiguió. Sus gritos resonaron hasta entrar la noche y finalmente se apagaron. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron a los dos hombres errando sin rumbo por los caminos. Estaban irreconocibles, sus rostros demacrados, sus ojos vacíos y sus palabras incomprensibles. Nunca volvieron a ser los mismos. Cuando Martina llegó a casa, le contó todo a su madre. «Dicen que Ramiro y Anselmo están locos. ¿Qué fue lo que ocurrió, hija?», preguntó la mujer, angustiada. «No lo sé, mamá, pero nunca más volveré a cruzar las pilas después del anochecer», respondió Martina con firmeza. Desde entonces, el lugar se convirtió en un sitio de temor. Los habitantes aseguran que, durante las noches, se escuchan lamentos y susurros provenientes de las cuevas y que una figura serpentina se desliza entre los árboles, vigilando a aquellos que transitan con intenciones maliciosas. Así, la historia de las pilas quedó grabada como una advertencia. La maldad tiene consecuencias, y hay fuerzas más allá de este mundo que velan por la justicia. Y es que, en ocasiones, los actos humanos tienen consecuencias que trascienden lo terrenal. En el primer relato, vimos cómo la crueldad y el deseo desmedido pueden invocar fuerzas sobrenaturales que castigan sin piedad. Pero, ¿qué sucede cuando la ambición se mezcla con la falta de respeto hacia lo sagrado? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra codicia y qué precio estamos dispuestos a pagar? Si pensaste que el destino de Rufino y Jacinto era escalofriante, prepárate para descubrir cómo otros personajes enfrentaron consecuencias aún más devastadoras al desafiar las reglas invisibles que rigen el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Porque si algo queda claro en estas leyendas es que las fuerzas sobrenaturales no perdonan y siempre encuentran la manera de ajustar cuentas. ¿Te atreves a seguir explorando los secretos oscuros que acechan en los rincones más remotos de la imaginación humana? La próxima historia te espera. Y tal vez, solo tal vez, te haga cuestionar cada sombra que cruza tu camino. El precio de la avaricia. La maldición del cementerio olvidado. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al pensar en las consecuencias de tus acciones? Muchas almas en pena vagan por el mundo, recordándonos que las promesas rotas y los actos egoístas pueden despertar fuerzas más allá de nuestra comprensión. ¿Te atreves a escuchar una historia que te hará reconsiderar tus decisiones? La maldición del cementerio olvidado es una de esas leyendas que mezcla lo sombrío con una moraleja inquietante. Este relato, transmitido en pequeños pueblos de Centroamérica, nos recuerda que no se debe perturbar el descanso eterno de los muertos, pues el precio a pagar puede ser más alto de lo que cualquier mortal pueda imaginar. En un pueblo remoto al sur de Honduras vivían dos hombres llamados Sebastián y Baltasar, conocidos por su falta de escrúpulos y su insaciable ambición. Ambos sobrevivían cometiendo pequeños robos en los alrededores, siempre buscando maneras fáciles de ganar dinero sin importarles las consecuencias. Una noche, mientras compartían botellas de guaro en una cantina local, escucharon a un anciano hablar sobre un cementerio cercano. Dicen que en ese cementerio están enterrados varios ricos con sus tesoros. En especial, hay una tumba que guarda un collar de diamantes. Era de doña Rosalía,
una mujer tan vanidosa que incluso en la muerte quiso llevarse sus joyas más preciadas, comentó el anciano con voz temblorosa. Los ojos de Sebastián y Baltasar brillaron de codicia al escuchar aquello. Sin pensarlo 2 veces, decidieron ir esa misma noche al cementerio. «¿Qué puede pasar?», dijo Baltasar con arrogancia. «Los muertos no se levantan, así que nos llevamos el collar y desaparecemos antes del amanecer», añadió Sebastián con una sonrisa maliciosa. A medianoche llegaron al cementerio armados con palas y una linterna. El lugar estaba envuelto en un silencio sepulcral, iluminado apenas por la luz plateada de la luna llena. Encontraron la tumba de doña Rosalía sin dificultad. Era la más imponente y decorada. Sin perder tiempo, comenzaron a cavar. «Te dije que sería fácil», murmuró Sebastián mientras el sudor corría por su frente. Cuando finalmente abrieron el ataúd, vieron el cuerpo de doña Rosalía, vestida con un elegante vestido de seda y un collar de diamantes que brillaba intensamente incluso en la penumbra. «Mira ese collar, es nuestro», dijo Baltasar, estirando la mano para arrancarlo. Pero el collar parecía estar firmemente adherido al cuello del cadáver. Tiró con todas sus fuerzas, pero no logró moverlo. «Quítaselo rápido», gritó Sebastián, mirando nerviosamente alrededor. Finalmente, Baltasar usó un cuchillo para cortar el cuello del cadáver y tomar el collar. Pero en el momento en que lo hizo, un viento gélido comenzó a soplar entre las lápidas y el cadáver de doña Rosalía abrió los ojos. «¿Quién se atreve a perturbar mi descanso?», tronó una voz profunda que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Sebastián y Baltasar retrocedieron horrorizados mientras el cadáver se levantaba lentamente del ataúd. A su alrededor comenzaron a escucharse murmullos y lamentos. Las demás tumbas del cementerio parecían cobrar vida. «¡Corre, Sebastián, corre!», gritó Baltasar, dejando caer el collar al suelo. Ambos intentaron escapar, pero las sombras parecían alargarse para atraparlos. Al voltear, vieron figuras espectrales emergiendo de las tumbas, con rostros demacrados y ojos vacíos, extendiendo sus manos hacia ellos. Sebastián tropezó y cayó. Cuando intentó levantarse, sintió una mano helada aferrarse a su tobillo. Gritó, pero su voz se apagó cuando el suelo del cementerio comenzó a tragárselo. Baltasar, al ver esto, corrió con todas sus fuerzas, pero no logró salir del cementerio. Las sombras lo rodearon y lo arrastraron al centro del camposanto, donde su grito final quedó suspendido en el aire. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron las herramientas de los ladrones y el collar de doña Rosalía tirado junto a la tumba abierta. No había rastro de Sebastián ni de Baltasar, pero desde entonces se dice que sus lamentos se escuchan cada vez que alguien intenta perturbar el cementerio. Desde aquel día, los habitantes del pueblo cuentan esta historia como advertencia. Respeta a los muertos, porque ellos mismos se encargarán de castigar a quienes violen su paz. El castigo de los muertos es implacable y aterrador. Estas historias nos llevan a un territorio donde lo sobrenatural castiga las transgresiones humanas, pero con matices que despiertan temores distintos. En esta segunda historia vimos cómo la ambición y la falta de respeto por los muertos pueden invocar fuerzas implacables que arrastran a los culpables hacia un destino ineludible. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el pecado no es solo humano, sino también sobrenatural? ¿Qué ocurre cuando quienes cruzan nuestro camino ya no son simples almas en pena, sino entidades que desafían toda lógica y moral? Si creías que el castigo de Rufino y Jacinto era escalofriante, prepárate para adentrarte en un viaje aún más oscuro. Porque en esta última historia,
la mejor de todas, según nuestro criterio, no solo se trata de enfrentarse a las consecuencias de nuestros actos, sino de ser testigos de algo mucho más siniestro. Un autobús fantasmagórico que emerge de las sombras, guiado por figuras que podrían ser tanto víctimas como verdugos. Este relato te hará preguntarte si el horror más grande proviene de nuestras acciones o de lo que acecha en las profundidades del mundo desconocido. ¿Te atreves a descubrir qué secretos guarda ese bus blanco? El misterio del bus blanco. Un viaje al abismo. En las profundidades del norte de Honduras, donde los árboles se alzan como gigantes oscuros y el viento murmura secretos que nadie debería escuchar, existe una carretera que parece respirar. La ruta que conecta el Progreso con otras ciudades ha sido testigo de historias que helarían la sangre al más valiente, pero ninguna es tan aterradora como la leyenda del bus blanco. Se dice que en noches de luna llena, cuando la luz plateada baña los caminos desiertos, un vehículo fantasmagórico emerge de las sombras. Es un autobús antiguo, pintado de un blanco deslucido que parece brillar bajo la penumbra. Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va, pero quienes lo han visto coinciden en algo. Ese bus está habitado por algo que no pertenece a este mundo. La historia cuenta que hace décadas un grupo de monjas viajaba por esa misma carretera una noche lluviosa. El destino quiso que su autobús perdiera el control en el puente conocido como El Comandante, cayendo al abismo junto con todas sus ocupantes. Desde entonces, se rumorea que sus almas quedaron atrapadas entre la vida y la muerte, vagando eternamente en el mismo vehículo que las condujo a su trágico final. Pero hay quienes aseguran que no eran simples monjas, sino algo mucho peor. Una noche fría, un grupo de amigos regresaba del puerto de Tela después de unas cortas vacaciones. El camino estaba desierto, iluminado solo por los faros de su auto y el resplandor de la luna llena. Todo parecía tranquilo hasta que, al aproximarse al puente, el comandante notaron algo extraño. Adelante divisaron la parte trasera de un autobús blanco que avanzaba lentamente. Parecía como si flotara sobre el asfalto. Intrigados, al acercarse más y al enfocar con sus altas luces sobre él, distinguieron figuras sentadas en su interior. Eran monjas, ya que estaban vestidas con hábitos. Al adelantarlo, vieron por las ventanas que sus rostros estaban ocultos bajo sus capuchas, pero había algo inquietante en sus posturas. Permanecían completamente inmóviles, como estatuas de piedra. ¿Qué hacen aquí a estas horas? ¿Por qué va tan lento?, bromeó uno de los jóvenes preguntándole a la conductora, pero nadie respondió. Algo en aquella escena les provocaba escalofríos. Decidieron acelerar y rebasar por completo el autobús. Sin embargo, justo antes de rebasarlo, el vehículo desapareció sin dejar rastro. El corazón de todos dio un vuelco mientras miraban alrededor, incrédulos. ¿Había sido una alucinación? ¿Dónde estaba ese bus? Pero entonces, al mirar por el retrovisor, el horror comenzó. El autobús reapareció detrás de ellos, siguiéndolos. Sus luces parpadeaban intermitentemente, como si fueran señales de advertencia. El conductor, nervioso, intentó acelerar, pero cada vez que miraban atrás, el bus estaba más cerca. Era imposible escapar. El bus los volvió a alcanzar y al pasar a la par de ellos, lo que vieron los dejó paralizados de terror. Las monjas ahora presentaban sus rostros, pero no tenían rostros humanos. En su lugar, calaveras amarillentas que los observaban fijamente, con ojos vacíos que brillaban como brasas ardientes. Sus manos huesudas se levantaban lentamente, señalándolos como si lanzaran una maldición ancestral. Los gritos ahogados llenaron el interior del auto
mientras el conductor pisaba el acelerador hasta el fondo. El sonido del motor rugiendo mezclado con el eco de risas distorsionadas provenientes del autobús inundó la noche. Parecía que las monjas se reían de ellos, disfrutando de su pánico. Cada vez que miraban hacia atrás, veían el autobús. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lograron llegar a las primeras luces de la ciudad y el autobús desapareció por completo, dejando solo silencio y un aire denso cargado de malestar. Los amigos detuvieron el auto, temblando, incapaces de articular palabras, salieron para agarrar aire y calmar los nervios. Habían tenido el primer y el peor encuentro fantasmal en carretera, algo que nadie desea tener. Años después, otros viajeros han reportado encuentros similares en esa carretera. Algunos dicen haber escuchado cánticos en latín emanando del autobús. Otros juran haber visto a las monjas bajarse del vehículo y caminar hacia ellos, extendiendo sus brazos esqueléticos. Hay quienes creen que las monjas son almas en pena, buscando descanso. Otros piensan que fueron brujas practicantes de rituales prohibidos, castigadas por fuerzas sobrenaturales. Lo único seguro es que aquellos que se cruzan con el bus blanco nunca olvidan lo que vivieron. Dicen que si alguna vez te encuentras con el autobús en esa carretera, no debes tratar de mirar qué hay dentro, ni intentar adelantarlo, porque si lo haces, podrías convertirte en parte de su eterno viaje, o despertar algo que lleva siglos dormido en las profundidades oscuras de esa parte de Honduras. Y así llegamos al final de estas 3 escalofriantes historias que nos recuerdan algo esencial. Nuestras acciones, ya sean movidas por la ambición, la crueldad o la curiosidad desmedida, siempre tienen consecuencias. Tal vez no sea un castigo sobrenatural como en estas leyendas, pero el peso de nuestras decisiones puede perseguirnos de formas inesperadas. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este viaje a lo más oscuro de la imaginación y las leyendas de Honduras. Espero que hayas disfrutado. Comenta, ¿qué otras leyendas o historias de terror te gustaría escuchar? Si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando misterios, leyendas y relatos que desafían nuestra comprensión del mundo. Y recuerda, respeta lo desconocido, aprende de las lecciones del pasado y nunca subestimes el poder de las fuerzas que no entendemos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a seguirnos.